Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, bienvenidos a Criterios. Hoy viernes 3 de mayo tengo el gusto de estarles acompañando en ausencia de Fernando, pero con todo el gusto, su servidor Francisco Gómez estaré acompañándoles durante esta hora. Hora de mucha audiencia porque los invitados de los viernes tienen mucha opinión y también las personas, todos los televidentes de Agape TV, Canal 8 y de Mix de Medio están muy pendientes de todas las opiniones y hoy vamos a aprovechar para hacer un análisis de toda la semana, lo que hemos tenido. Usted nos puede ver también en nuestro canal de YouTube, al igual que en nuestra fanpage en Facebook, como Mix de Medio, así nos pueden buscar. Soy Francisco Gómez, qué gusto, vamos hasta las 9 acá en Agape TV Canal 8. Tengo el gusto de tener, como siempre, a Ronald Umaña y a Julia Evelyn Martínez. Julia Evelyn, qué gusto que nos acompañe, muy buenas noches. No, muy buenas noches, el gusto es mío, como siempre, gusto de verlo, Francisco. Y bueno, espero que podamos hacer un análisis de esta semana tan intensa que está finalizando este día. Buenas noches para quienes nos sintonizan. Semana que ha generado muchísima información. Ronald Umaña, el animal político. ¿Cómo está? Ronald el malo. Ronald. Madre, estoy muy bien porque mi conciencia está tranquila, no sí, como la de otros malos que andan por ahí, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Sí. Noche de malos. Buenas noches a ustedes en su casa, gracias por sintonizarnos. Sí, por la paz, sí, muy amables en sintonizarnos. Así es, muy amable, gracias. Si ustedes quieren participar pueden escribir en la caja de comentarios de nuestras redes sociales y compartir esta entrevista más adelante y también que la puedan conversar con todos sus familiares, amigos, vecinos, en fin, con todas las personas. Bueno, esta semana de muchas actividades, hubo solo una línea, le reformaron a un artículo de la Constitución y esa es la gran bulla que tienen por una línea práctica, pero qué línea la que han modificado. Hemos tenido el día de la clase trabajadora, la toma de posesión de consejos municipales de la Asamblea Legislativa. Se han recetado un aumento muchos concejales y alcaldes de las 44 alcaldías o de la mayoría de las 44 alcaldías. ¿Qué significa recetarse en la primera sesión de Consejo Municipal? Bueno, vamos a hablar del tema del aumento de las dietas y de los salarios de los alcaldes. Julia Evelyn, ¿qué significa esto cuando estamos en momentos de austeridad en el país? Mire, yo tengo una interpretación bastante particular, difiere como de la opinión de la mayoría, y es que no creo, lo veo como una estrategia de marketing político a favor del partido Nuevas Ideas y del presidente Bukele, ¿verdad? Tratando de desviar la atención de las personas sobre los despidos que están ocurriendo en las alcaldías, sobre la reforma al artículo 248 de la Constitución y sobre el tema del encarecimiento del costo de la vida y el empobrecimiento de la mayor parte de familias de El Salvador. Entonces lo veo como una estrategia diseñada desde Casa Presidencial, en la cual es como que seleccionan algunos, digamos, como chivos expiatorios, ¿verdad? Como algunos alcaldes o algunos regidores que les dicen, recétense un aumento, hagan esto, hagan un mal menor para que tape un mal mayor. Y ahora los tienen, estos chivos expiatorios, ahora como que se los tiran a los perros, ¿verdad? Y entonces los perros, es decir, toda la opinión pública está hablando mal del alcalde de aquí, mal del alcalde de allá. El que me extraña es cómo lanzaron a Mario Durán también, porque él se recetó un aumento de $2,000 en su caso de representación, ¿verdad? ¿Excesivo?
Claro que sí es excesivo. Él no debería incluso tener gastos de representación. Si necesita representarse a sí mismo y no le alcanza el salario que tiene de alcalde, yo creo que debería buscarse otro empleo u otra fuente de ingresos, pero eso no debería existir. Entonces, como le decía Francisco y Ronda, yo veo esto como una estrategia en donde a estos los han lanzado a los perros, ¿verdad?, a destrozarlos, y entonces aparece de pronto el partido Nuevas Ideas, el presidente Xavi Sabla, el primo del presidente. El primo del presidente y el jefe de fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, el señor Guevara, aparecen ahora rasgándose las vestiduras y diciendo que ellos no van a permitir eso, y quienes lo han hecho pues van a ser sacrificados y expulsados del partido. Entonces tenemos a toda la opinión pública en este momento entretenidos hablando. Yo no digo que no es importante, pues, porque nunca debieron haberlo hecho, pero es parte de las estrategias de cómo operan, ¿verdad? Cómo manipulan a la opinión pública desde Casa Presidencial. Entonces la gente ahora, todos estamos hablando de ese tema y ese tema, ¿verdad? Y nos estamos perdiendo, por ejemplo, lo que para mí es especialmente grave para la economía del país, como es esa reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que no solo va a aumentar la inseguridad jurídica, sino que va a deteriorar aún más la calificación de riesgo. Pero no estamos hablando de eso, porque la gente ni siquiera nos permiten que expliquemos en qué consiste la reforma o las implicaciones, porque todos estamos hablando de estos alcaldes miserables, sinvergüenzas, que se han aumentado los salarios o los gastos de representación. Con esto no quiero decir que es mentira que lo han hecho, claro que lo han hecho, pero lo han hecho parte, como les digo, de un show político que busca ponerlos a ellos como los malos de la película que estamos viendo, mientras que los buenos, los héroes, es el presidente Bukele, es el primo del presidente Bukele, son los Bukele que casi que les dicen los vamos a ejecutar en la plaza pública, ¿verdad?, para quien lo hace. Entonces hay que evitar que se den esos aumentos, pero también que esa lucha por evitar esos aumentos y anular los aumentos que se han hecho, que se han recetado, que no nos vaya a hacer que perdamos la perspectiva de toda la coyuntura que está pasando en nuestro país a nivel económico, social y a nivel político. Sí, vamos a hablar de la reforma al artículo 248 en el siguiente bloque, pero sí, si quisiera. Ronald, ¿qué viene para los municipios realmente? Hemos visto en Santa Ana, por ejemplo, no recuerdo cuál de las 3 o 4 alcaldías, ya dijeron de que van a ver cómo están las finanzas de los demás municipios que ahora se están conjuntando para ver qué es lo que está pasando. Entonces, y eso no va a ser fácil, eso va a ser tardado. 2 años van a tardar en hacer eso. Entonces, ¿y qué va a pasar con el municipalismo? O sea, todos le van a echar la culpa que nos estamos adaptando, estamos conociendo a los demás, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, pero no llega el trabajo. ¿Qué viene para el municipalismo, Ronald? Bueno, el municipalismo está en crisis, ¿verdad? Eso que vamos a ver ahora serán 3 años perdidos en los municipios. Ya perdimos estos 3 que acaban de pasar. El hecho de haber asesinado el FODES fue algo terrible para el municipalismo. Pero hoy el hecho de haber destruido a los municipios, que lo hicieron por cuestiones electorales, lo hicieron para ganar las elecciones. Sí, porque para ganar, tener la mayoría. Porque los municipios no ganan nada con lo que les pasó. Al contrario, han perdido, sí, en mi opinión. Sí, claro. Imagínense, Francisco, en los municipios esos que no saben ni qué es lo que hay los alcaldes en los otros municipios. Manejaban un municipio y lo manejaban mal, y hoy tienen 5 municipios más. Aparte de eso, ya se cuenta de los despidos, ¿verdad? Claro. Los despidos son masivos en todas las alcaldías. Pero dijeron de que eso no iba a pasar. Es que los únicos que se iban eran puestos de confianza, que se iba a ahorrar dinero porque ya no se le iba a pagar al alcalde, a los concejales, esto, lo otro. ¿Y qué ha pasado? Mentira. Primero, que los concejales y los alcaldes están recetando salarios de $8,000 los alcaldes.
los concejales, los suplentes, allá anda el video, De $3,000. $3,000, $4,000 para los propietarios. Y hay un señor ahí que opina, ¿verdad, Julia? Y dice, Sí, es cierto. bueno, dice, pero si nosotros hacemos mucho y $4,000 pesos es poco, y después lo podemos ajustar. Imagínense. Entonces uno dice, perdón. Ya han llegado. Sí, están despidiendo a los recogedores de basura, despiden a las secretarias y ellos se suben el sueldo. ¿Y eso qué es? Pero hay cosas paradójicas, ¿verdad? Sale el señor Guevara, presidente de la... No, Jefe de bancada. La fracción, ajá. de la Asamblea Legislativa y dice que no se deben de subir ni un centavo. Pero él se acaba de subir el sueldo. Se lo acaban de subir. Y hace 2 legislaturas. Acuérdense que el el presupuesto de la Asamblea Legislativa, en lo que respecta a eso de asesorías y salarios, ha aumentado en $1 millón. Y no tendría que haber bajado porque van a ser menos Eso es porque diputados. ese fue el, ¿te acordás? Ese fue el discurso. Es que ellos cuando argumentan, cuando están vendiéndole a la población ciertas reformas, como la reducción en el número de municipios o como la reducción en el número de diputados, siempre le dicen a la gente de que lo están haciendo por una cuestión de eficiencia, es decir, para disminuir los costos y para aumentar los beneficios de una gestión municipal o legislativa. Ese siempre es el argumento, pero cuando ya lo llevan a la práctica, lo que nos han demostrado, al menos en el caso de Bukele, en el caso de la legislatura anterior, es que ese discurso es muy diferente a la realidad que llevan a la práctica, porque en la práctica, en lugar de reducir, han aumentado el número de personas, asesores legislativos, lo que tiene a su disposición como salario cada diputado, los gastos de representación, los gastos de viaje, los gastos de gasolina, los gastos en seguridad, todo eso ha ido aumentando y entonces no solo a nivel legislativo, sino que a nivel municipal. Porque ahora andan ahí diciendo algunos analistas prepago del régimen, de que no, que los que se han recetado los aumentos no son de Nuevas Ideas, sino que son de otros partidos políticos que son aliados de Nuevas Ideas. Mire, ya sabemos que estos partidos aliados son Nuevas Ideas, solo que ves con otro traje, pues para cumplir como el formalismo de la pluralidad política. Como diría mi madre, son ratas del mismo piñal. Son ratas del mismo piñal, de la misma alcantarilla. Perdón, pero Bastante fuerte el final del primer bloque. Pero en ese sentido, y se les olvida que el señor Mario Durán se acaba de recetar $2,000 de aumento en los gastos de representación. O sea que ya está expulsado de Nueva Idea. De acuerdo al comunicado del señor Cristian Guevara o del otro de señor Javier Sabla. Esto quiere decir que don Mario Durán ya está expulsado del partido Nuevas Ideas. Si eso es así, entonces vean, esto tiene demasiados, hay muchas luces y sombras, o más sombras que luces en este proceso. Y yo mi recomendación principal para las personas que nos ven es que sí, hay que protestar, hay que exigir que la austeridad no solamente se la apliquen al pueblo, sino que se le apliquen a quienes están gobernando ahora los municipios y los distritos, a quienes están en la Asamblea Legislativa, a quienes están también en el próximo gabinete de gobierno, ahí se le apliquen a ellos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que el ajuste fiscal, la austeridad fiscal, quien la está soportando es el pueblo salvadoreño. Bueno, voy a hacer una pausa. Con esto nos quedamos que ha mencionado Julia Evelyn y también Ronald, que lo último que dijo, ya está expulsado Mario Durán. Bueno, en este río va a correr muchísima agua y las cosas van a cambiar. Van a decir, no, él no se lo aumentó, se lo aumentó el Consejo. Hay que sancionar al Consejo. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en Criterios en Agape TV, Canal 8.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, estamos en nuestro segundo bloque en Criterios. Puede observar también la entrevista en redes sociales en nuestro canal de YouTube, Mix de Medio, al igual que en la fanpage nuestra como Mix de Medio, y también puede informarse a diario en nuestra cuenta de X, Mix de Medio también. Bueno, está con nosotros Ronald Umaña y Julia Evelyn Martínez. El lunes 29 se hizo una reforma al artículo 248 en una sesión que se habló solamente de eso. En esta sesión plenaria, el artículo 248 se cambia en el segundo párrafo la parte donde eliminan el que una legislatura apruebe X reforma, que tiene que ser 6 meses antes, por lo tanto en campaña política prácticamente, y que la siguiente lo ratifique. Hoy no, hoy la misma legislatura, la misma gestión puede venir y confirmar, reafirmar esta reforma que se puede hacer, a pesar de que esta no es una asamblea constituyente, que ese, como dicen los jóvenes, ese es otro pisto, pero esta no es. Ronald. Bueno, miren, eso que hicieron fue asesinato. Asesinaron la Constitución de la República, ¿verdad? Y la República. Y la República además. O sea que hoy ya no hay república. Hay dictadura total, ¿verdad? Mira, lo único que queda de república es ese cuadernillo, ese papel de la Constitución, que ya, sí. Pero eso ya es una pieza de museo. Yo creo que en el museo. Ya guárdenla porque es una pieza de colección, porque la república se terminó. Esa Constitución quedó como de adorno, sí. Y de aquí en adelante está, como muy bien lo dice Ronald, muerta la Constitución, sí. Está muerta la República. Entonces, como ya no hay república, no necesitamos asamblea legislativa. ¿Para qué? Aquí lo que hay es una dictadura. ¿De dónde viene el término dictadura? Como sistema de gobierno. De gobierno, sí. Viene de que una sola persona dicta las leyes, dictadura, ¿verdad? Entonces dicta leyes duras. ¿Cómo se compone la palabra? ¿Sí? Así es. Sí, así es. Justo es de que ahí. La gente cree que dictadura es cualquier palabra, no. Sí. Tiene un significado político, es un sistema político de gobierno, un sistema de gobierno en el cual una sola persona dicta las leyes, reforma las leyes, aplica las leyes y juzga también. Se encarga de juzgar a las personas naturales o jurídicas a partir de las mismas leyes que ha dictado. Por eso es que eso es un gobierno, la dictadura es un gobierno de tipo autocrático, el poder concentrado en una sola persona. De hecho esto de la república lo plasmaron los franceses en la Revolución Francesa, ¿verdad? Cuando luchaban contra una monarquía. Que el monarca decía que el Estado era él. Era él, el Estado soy yo. Yo soy la ley, yo soy la justicia. Eso lo decía él. Entonces lo votaron, se hizo la Constitución, se plasmaron los derechos civiles, los derechos humanos en la Constitución. O sea, las constituciones sirven para eso. Son el contrapeso del gobierno para defender los intereses de ustedes. Pero mire, parafraseando un poco lo que dijo en la entrevista de frente a frente el presidente anterior y actual de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, parafraseando, ¿qué dijo de que el impresentable? La Constitución esta es la de Dawson. O sea, prácticamente hecha la medida de él. Una mentira. Él es un ignorante, ¿verdad? Y un mentiroso. Sí, un mentiroso. Vamos a ver. Si él ignora lo que pasó cuando se hizo esa Constitución, puede decir lo de Dawson, ¿verdad? Pero eso es una mentira. Entonces, si él no ha estudiado historia, es un ignorante, porque ignora lo que pasó ahí. Ahí estaba en esa Asamblea Legislativa el PCN,
actual, el de la dictadura. Sí. Ahí estaba Cambio Democrático, ahí estaba Democracia Cristiana, ahí estaba Arena y Acción Democrática Acción también. Democrática. Cambio Democrático no No, no era existía. Cambio Democrático, era Acción Democrática. La de la flechita, el partido Sí, la de la flechita. Estamos hablando... AD. Pero estamos hablando de abril, cuando se instaló, fue el 26 de abril de 1982. 82. Se había convocado en marzo de ese mismo año, ¿de acuerdo?, a una asamblea constituyente. ¿Por qué? Pero Que esta no es constituyente. No. Y entonces, cuando fuimos a las urnas, fuimos porque yo me acuerdo que fue la primera vez que ejercí mi derecho al sufragio. Cuando fuimos a las elecciones, entonces sabíamos las personas a lo que íbamos, pues era a elegir diputados y diputadas de esos partidos políticos, que eran 4 fundamentalmente. Ahí el FMLN no estaba. No existía. Claro, sí. Solo como una fuerza No estaba. guerrillera. Entonces ahí nos dijeron, estos son los diputados, las personas que pueden formar esta asamblea constituyente, y ustedes van a votar por las personas que quieran que se redacten y aprueben una nueva constitución. Entonces, fuimos masivamente, yo sí recuerdo que fue masiva la votación, a votar, ¿verdad? Yo bien me acuerdo, yo voté por el PDC, me gustaba mucho la oferta de ellos y no quería que Arena se apropiara de la mayoría, pero cada uno votó por lo que había, pues. Entonces se creó la Asamblea Constituyente, se instaló, y 18 meses después, más o menos, 18 meses después, se estaba aprobando en una sesión plenaria con la mayoría que habían establecido, con unanimidad, si fue unanimidad, la nueva Constitución de 1983. Sin embargo, esos artículos es una mentira, lo que dicen algunos analistas prepagos. Los que son jóvenes y que no vivieron esa época, yo se los acepto. Pero no es ignorancia. Sí, porque es ignorancia. Pero hay veces la ignorancia, ni modo, pues así son ignorantes. Tal vez si uno les explica y les enseña. Pero yo conozco personas de mi edad, así ya mayores, pues, abogados de la República, de mi edad, de mayores, que están destruyendo ahora, ¿verdad? Que saben que hubieron foros públicos, hubieron reuniones con sectores, que hubieron consultas, ¿verdad?, de los artículos, y durante todo ese proceso de construcción de esa arquitectura jurídico-política de El Salvador, llamada Constitución de 1983, y que al final, pues, que se logró lo que se logró, pues. Es decir, que era una constitución imperfecta, que le faltaban muchas cosas, por supuesto que sí, pero se siguió el debido proceso para no solo reformarla, sino que crear una nueva constitución. Esta Asamblea Legislativa, la que terminó ahora en el mes de abril, esta no era una asamblea constituyente, y esta no ha sido convocada para hacer una nueva constitución, y porque además nos han mentido, nos mintieron. Pero es que nos van a decir que no es una nueva constitución, sino que pequeñas reformas. No, pero el mismo señor, don Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, de la anterior y de la actual, dijo en una entrevista, también a la Telecorporación Salvadoreña, dijo que si era necesario cambiar todos los artículos de la Constitución, los iban a cambiar, pero no los iban a cambiar todos de una sola vez, sino que iban a ir poco a poco cambiándolas, oiga bien, a medida que el presidente Bukele fuera necesitando de esas reformas para lograr la gobernabilidad de El Salvador. Entonces, no solamente nos han dicho que van a ser unos inútiles pasapapeles, macetas, durante los próximos 3 años, sino que ya nos dijeron de que nos mintieron al decirnos que no iban a reformar la Constitución, porque ya la reformaron y la van a reformar probablemente, no toda, pero la mayor parte de artículos,
la van a reformar, que no solo reconocen que nos mintieron, sino que reconocen que van a hacer simplemente lo que el presidente Bukele les ordene, les dicte, como muy bien lo dice Ronald, les dicte desde Casa Presidencial. Y entonces con eso van a hacer una constitución a la medida del emperador Nayib Bukele, llamémosle así, o del rey Nayib Bukele. Hasta, mira, si hasta pueden declarar que aquí ya no es una república, sino que es una monarquía, sí, eso lo pueden, todo eso se puede hacer a partir de la reforma del decreto 248. Entonces, eso es lo que va a suceder, y por eso entiendan, personas que nos sintonizan, cuando decimos, o cuando Ronald dice que ya al matar la Constitución matan la República, es porque la República trata de ser lo contrario a las dictaduras, en donde el poder del Estado no esté concentrado en una sola persona, o en un solo órgano del Estado, sino que hayan 3 poderes del Estado: el órgano legislativo, el ejecutivo y el judicial, que sean independientes, aunque pueden colaborar entre sí, que sean autónomos y que mutuamente se vigilen. Eso se llama el control constitucional del poder. Eso se lo han acabado en la práctica y ahora van a la forma, que es la reforma a la Constitución. Vamos a hacer una pausa, y ya que mencionan los 3 poderes del Estado, Julia Evelyn, de eso no vamos a hablar ahora, en otra oportunidad. Ya viene la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del recambio, y dicen que las malas lenguas dicen, y la mía, que no es muy buena, lo repite, de que muchos se quieren reenganchar. 9 años más no caen mal. No caen nada mal con los salarios y los gastos de representación. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, estamos en Criterio. Buenas noches. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Criterios, en Agape TV, canal 8 de la noche. Nos puede buscar todos los días acá para ustedes. Hoy está con nosotros Ronald Omaña, Julia Evelyn Martínez. Ellos tienen mucha opinión sobre la realidad del país. No son opinadores prepago, como hablan de otros analistas, sino que ellos hablan de la realidad. Bueno, es muy divertido. No somos analistas del alpiste, como diría Oscar Escobar de Lado. Sí, exacto. Bueno, quisiera seguir un poco con esto de la reforma al Código 248. ¿En qué momento pueden venir las reformas? ¿Puede ser un solo paquete o vamos a tener por partes, como ya mencionaba Julia Evelyn Martínez, que parafraseaba lo que mencionó en una entrevista el presidente del órgano legislativo? Mire, Francisco, lo más importante de esto es que ya no hay constitución, ¿verdad? Porque eso no lo es. Las constituciones son otra cosa. Que lo van a estar queriendo utilizar de pantalla para estar engañando al público de que hicieron la reforma, que esto aquí. No hay constitución y punto. Hay dictadura y punto. Aquí hay alguien que dicta leyes, que otorga justicia. Bueno, si hoy en el periódico, en redes sociales, sale la gente pidiéndole al excelentísimo señor presidente que le libere a sus parientes. Ni siquiera van ya al órgano judicial, ni siquiera van a un juzgado. ¿Para qué? Pues sí, y él libera. O a la Procuraduría de Derechos Humanos tampoco. No hay aquí. Entonces, él libera. Ahí liberó al papá de un futbolista. El Chiqui Díaz. Del Chiqui Díaz. Marcelo Díaz. Pues sí. Eso es un dictador. Porque no le compete a él. De los pies a la cabeza, no. Si es que no es que no tenga autoridad, no es su área. Es que no le, por eso, porque si estuviéramos en una república, hay independencia. Son 3 poderes independientes que sirven de frenos y balance y pesos y contrapesos. ¿Para qué es eso? Fíjense bien,
¿Para qué los franceses idearon esa parte? Para defender a los ciudadanos como nosotros del poder del Estado. Y como venían de un Estado monárquico, entonces de una persona, de Luis XIV, ¿verdad? Luis XIV. Que decía que el Estado era él, que Eso era decía la Luis justicia. XIV, pero la revolución fue ya con Luis XV. Correcto. Entonces venían de eso, y eso es lo que habían derrocado. Sí. Entonces hacen una constitución con los derechos civiles, con derechos humanos, que después incluso los Estados Unidos de Norteamérica los retoman retomó. y los incluyen en la constitución política de los Estados Unidos. Entonces, pregunto, ¿esta constitución, este pedazo de constitución que han dejado, sirve para defender nuestros derechos? No, ¿para qué? No, sirve para vulnerarlos. Es más, vivimos en estado de excepción, sin Permanente. derechos, con violaciones de derechos humanos en las cárceles. O sea, no existe la constitución política de El Salvador. Ni derechos políticos. No hay. El 1 de mayo, por ejemplo, ¿cuántos retenes se instalaron en las principales entradas de San Salvador para evitar que las personas y de organizaciones que venían desde el interior de la República o del país pudieran manifestarse pacíficamente y expresar su opinión en las marchas que se habían organizado? Ahí ves claramente que ahí no hay esos derechos políticos, porque son derechos políticos, a tener libertad de expresión, a tener libertad de movilización, libertad de organización. Todo eso se ha vulnerado. ¿Y por qué se puede vulnerar y no pasa nada en El Salvador? Porque no hay una Corte Suprema de Justicia en donde se pueda presentar un amparo, ¿verdad? O un recurso de inconstitucionalidad, porque ya sabemos que va a decir que lo que diga el presidente está bien, porque no hay una asamblea legislativa donde haya realmente una verdadero, ¿cómo que? Un parlamento, un debate sobre las leyes que se están aplicando y por Pero qué se dicen están que se aplicando. discuten. Esta reforma del artículo No se 248 fue sí 3 pasó. intervenciones. Ajá. Y las 3 dijeron que el pueblo se los había pedido. Pero, ¿cómo el pueblo puede pedir esto? Si el pueblo ni siquiera ¿De qué sabe. forma lo hace? No es ahí donde en la misma Constitución ahí dice está el problema de la que se tiene que hacer 6 meses antes la consulta Sí, 6 meses antes de la elección de los diputados. ¿Por qué no se habló antes de las elecciones Porque de que son venía esto? mentirosos. Porque Primero dijeron, ojo, sí, de que no iban a haber reformas. En marzo. que no lo han pensado, aunque si el pueblo lo pide, dijeron. Pero el se va a pueblo hacer. no lo ha pedido, porque que nos digan. O sea, ¿quién es el pueblo ¿Quién es acá? el pueblo? Sí, porque si están hablando del número de Y, votantes. como decía alguien por ahí, ¿verdad? La primer gran mentira de los políticos es decir que el pueblo les pidió tal cosa. Y eso no es cierto. ¿Verdad? Primero vamos a ver, esta es una democracia, era una democracia representativa, donde la gente votaba y ustedes diputados representaban al pueblo, ¿verdad? Estos se eligieron con unos votos planchados, ¿se acuerdan? Un gran fraude. El fraude electoral. En las computadoras metían. Pero ya van a ver las auditorías donde mencionan que no hay nada. Hay una auditoría todavía ahí que está diciendo que no les cuadran las cuentas de la parte legislativa. Pero lean el informe de la misión de observadores de las Ahora, electorales sí. de la OEA, pues. Ahora las auditorías de acá que mandaron a hacer ellos, esas van a salir buenas. Pero no importa, nosotros vimos los votos planchados, nosotros vimos las computadoras que triplicaban los votos de ellos. Entonces, estos diputados, además de todo, son ilegales y son usurpadores, Francisco. Ese término no se les olvide, amigos. Están usurpando funciones que no les corresponden. Ellos Lo se- mismo que el presidente Nayib Bukele. Él Sí. no debería de estar en la presidencia porque Ellos- eso constitucionalmente está prohibido. Ellos se eligieron por fraude, los diputados. Bukele se elige por fraude. Además, su candidatura es inconstitucional y legal. Entonces, cuando alguien que no es legítimamente electo toma posesión de su cargo, él está usurpando funciones que no le corresponden. Y eso es un delito penal. Entonces, él comete ese delito y además se pone a trabajar ahí. Todo lo que haga es nulo. Y las si algún día- instituciones, ¿cuándo ¿No? trabajan? ¿Cuándo funcionan?
¿Quién? ¿Cuál es? Las comisiones. La institucionalidad. La institucionalidad. No hay la institucionalidad. Porque alguien, de hecho, debería de trabajar. Sí, el problema es que como la asamblea en su totalidad es ilegal ahora. Si los únicos son legales, Pero las ilegalidades le corresponden a la Corte Suprema de Justicia, a la Pero Fiscalía vaya a General de la poner un República. habría que ir a poner el amparo a la Corte Suprema. la gente ni- El problema es que en la Corte hay 5 usurpadores. Que son los de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, Entonces, que usurparon esas funciones cuando fueron destituidos los magistrados que estaban en Cuando funciones. le dieron golpe de Estado. Cuando se dio el golpe de Estado del 1 de mayo del 2021. Pues Bueno, acordemos. tengo una nueva pausa. Se pone bueno esto. Y Hay que el saber- problema de esta plática es que no le veo una salida al país Ni después de todo lo que está pasando. Pero vamos a intentar darle forma para que usted también haga su dibujo mental Infórmese. y pueda saber a dónde estamos parados y hacia dónde vamos también. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Agape TV, Canal 8, su programa Criterios, lunes, martes, jueves, viernes. Los tenemos a todos ustedes acá. Yo tengo el gusto de acompañarles junto a Julia Evelyn Martínez y Ronald Umaña. Un par de minutos más al artículo 248 de la Constitución. Podrían ir modificándose sesión por sesión, por lo menos un artículo, un par de letras. Sí. Ojo, una coma hace que cambie completamente el sentido de cualquier Sí, artículo. pero ahí es donde muchas personas pueden decir, no, pero es que el presidente Bukele, si el presidente Bukele, él va a estar dictando la reforma, entonces todo va a salir bien, porque hay personas que creen que el presidente Bukele es una especie de profeta mesiánico, ¿verdad? De una persona que nunca se equivoca, de una persona que nunca roba, ni ha pensado en hacer las cosas mal. Y entonces por eso es que un amplio sector de la población salvadoreña está confiada de que esta reforma al artículo 248, que va a permitir reformar la mayor parte de artículos de la Constitución del 83, poco a poco, que eso no hay que tenerle miedo. Pero aquí hay dos problemas. El primero es que la mayor parte de la población salvadoreña que repite esto no conoce, ni siquiera ha leído la Constitución. No sabe que en esa Constitución, con todas las imperfecciones que tiene, porque claro que las tiene, están consignados los derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en El Salvador. Ahí están consagrados nuestros derechos económicos, sociales, individuales y políticos. Ahí está consagrado, por ejemplo, el derecho a que somos considerados, mientras no se nos pruebe lo contrario, seguimos siendo inocentes ante la ley. Ese es un derecho que está ahí en la Constitución. Hay el derecho a la educación pública, que debe ser gratuita y obligatoria, que la salud pública debe también ser universal y obligatoria, gratuita. Todos esos derechos están ahí. Todo el derecho a la vivienda, el derecho a un empleo digno, etc. Todo eso está ahí. Entonces la gente no sabe que de la noche a la mañana, dependiendo de lo que necesite el presidente Bukele para su proyecto económico neoliberal, hipercapitalista que está llevando a cabo, él puede empezar a reformar artículos que le estorban, que le hacen estorbo para poder aplicar este modelo económico hiperneoliberal. Entonces, de pronto podemos perder de la noche a la mañana con dispensa de trámites y sin ningún tipo de discusión, pueden decir que la salud no es un derecho, no debe ser necesariamente gratuita, sino que pueden sacar eso de la Constitución y se acabó la salud pública y puede llevar eso a la privatización de todo el sistema de salud. O pueden decir que la educación no necesariamente es obligatoria
Que la Universidad de El Salvador, no, ¿por qué va a tener autonomía? Porque todas esas cosas están en la Constitución. Que eso es lo que tienen que entender. Lean la Constitución para que vean lo que podemos perder si dejamos que esta gente en esta legislatura cambie artículo por artículo esta Constitución que tenemos actualmente, y que de pronto podemos despertar un día en que ya no tenemos derechos económicos, sociales, culturales, ni derechos políticos, ni siquiera el derecho a la libre asociación o a la libre expresión. Todo eso lo podemos perder. Ahora, yo no estoy defendiendo la Constitución del 83, yo sí creo que debe haber una nueva Constitución. Una actualización, para mí, una nueva Constitución que se adapte a los nuevos tiempos, pero sí, para eso tenemos que convocar a una asamblea constituyente que es diferente, que tenga la facultad exclusiva de crear esa nueva Constitución, de aprobarla, y después que sigamos adelante con lo que se ha aprobado mediante las elecciones, mediante el pueblo, porque actualmente el pueblo ni siquiera conoce la Constitución. En otros lugares no sabe que votó, que al votar por el partido Nuevas Ideas estaba votando a favor de la reforma constitucional, ni tampoco sabe qué es lo que se puede perder en sus derechos con las reformas que probablemente se harán. Y que me digan que el pueblo salvadoreño les dio se expresó en las urnas es una mentira, porque recordemos que el padrón electoral en El Salvador está formado por 6.200.000 personas. Ese es el padrón electoral, son 6 millones de personas. Acudieron a las urnas solamente 3 millones de personas, es decir, el 50% de la gente que estaba habilitado. Y de ese 50%, el partido Nuevas Ideas solo obtuvo 2.700.000 votos, es decir, solamente obtuvo el 43% del padrón electoral, por lo cual, entonces, el 43% no es la mayoría de la población, sino que si es que a eso hacen referencia los diputados. Y a ese 43%, sí. Acuérdese, el voto en el exterior que no está contabilizado en esos 6 millones, que es una cantidad también que es indefinida. Quiero hilar un poco esta conversación de la reforma al código, al artículo 248. Ronald, esta asamblea, ¿en qué va a cambiar a la que acaba de salir? No, esto es más de lo mismo, hombre. O sea, esta asamblea es peor que aquella, porque esta fue electa por fraude, o sea, que ellos son ilegales ahí. O sea, todo esto que están haciendo es ilegal. A ellos no los eligió el pueblo legalmente. O sea, los votos planchados, eso acabó con la legitimidad de estos diputados. O sea que aquí estamos ante una asamblea ilegal, ante un presidente ilegal que es un dictador ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un relajo de Estado, una república muerta, una constitución asesinada. Ante eso nos enfrentamos y empecemos a ver cuáles son los prejuicios para la sociedad. Usted sabe, Francisco, que hoy ya no hay comisión de cultura y educación. Disminuyeron las comisiones porque Sí. ¿de qué sirven? Sí, la de cultura y educación, ¿de qué sirve? Eso dicen ahí. Pero yo le doy otra lectura a esto. Porque, bueno, los que opinan son ustedes, pero yo me meto también. Pero realmente, ¿y para qué las comisiones? Si todo viene con dispensa de trámite, para que lo aprueben. Entonces, Sí, ¿para qué vamos a ir? Están ajustando la realidad. Están aceptando. Están aceptando el papel. La conclusión es, ¿para qué sirve esta asamblea? Para nada. Para nada. Eso hay que eliminarlo. Sirve para cumplir el proyecto político, económico y social del grupo económico y social que está en el poder, No, que se llama Bukele, Hermanos y Compañía. Operativamente no sirve para nada. No, pero si le están haciendo, le van a pasar los papeles, le van a hacer los ¿Y trámites. eso es la asamblea? No, obviamente que no, pero eso es lo que va a pasar. Puede haber una oficina mejor. Sí, mejor una oficina de trámites legislativos debería llamarse. Bueno, están diciendo La tramitadora. una tramitadora, la tramitadora de licencias de carros. Así puede ser. Bueno, señor. hoy están diciendo que las comisiones las van a hacer en Zoom, digitales.
ni siquiera quieren llegar a trabajar O sea, a la no, asamblea. y puede ser que alguna gente que participe en esas reuniones ni siquiera sea el diputado propietario ni el diputado suplente, podría ser sino que el sea asesor. un empleado, pues, el ayudante, ahí puede O estar. sea que eso es un fraude. Es un fraude, Esta completo. asamblea legislativa ya no tiene razón de existir, no tiene razón No. de ser. Sí, eso Aquí sí. ya deberían de poner una oficina de trámites legislativos. Y otra de oficina de trámites judiciales también. Igual. Porque así como va la cosa, aquí quien está los operadores de justicia simplemente están dejando, no funciona esa institucionalidad, la independencia, y lo que hacen es simplemente también acatar las orientaciones o las resoluciones o los dictámenes que ya les mandan desde Casa Presidencial. Voy a pedir otra hora. Tengo que hacer una pausa para ir con la parte final en criterios. Ya regresamos. Buenas noches, qué buena plática hemos tenido ahora con Ronald Umaña y Julia Evelyn Martínez. Hemos hablado de la nueva Asamblea Legislativa, de los nuevos consejos municipales y de la reforma que nos dejó la anterior Asamblea Legislativa al artículo 248. Julia Evelyn Martínez, qué gusto que nos haya acompañado. Buenas noches. No, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y solamente hago un último llamado a las personas a que lean la Constitución, que están asesinando, que están destruyendo o están por destruir. Léanla y piensen si merece, como sociedad, como personas, merecemos que nos quiten derechos. Es decir, y que se concentre el poder en una sola persona. Léanla. A nosotros, no me crean a mí lo que digo, no me crean. Ustedes lean la Constitución, léanla, entiendan en qué consiste la reforma del artículo 248 y después analicen, sin ningún tipo de prejuicio, analicen lo que está en juego en esta legislatura que recién acaba de comenzar. Ronald Umaña, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Yo creo que hay que leer esa Constitución, Hay que leerla. así como un libro de la biblioteca, ¿verdad? Como lo que un día fue la Constitución de la República de El Salvador, solo como historia, como cultura general, porque eso ya no es Constitución, señores. Pase por Solamente que el pueblo se rebelara, de veras el pueblo lo se único que rebelara. queda vigente en la Constitución, ya que Julia me recuerda, es la insurrección. El derecho a la popular, insurrección el es lo derecho a la único. insurrección. Que Obliga, ordena. Así nos dice Ronald el malo. Bueno, muchas gracias a Julia Evelyn Martínez, Muchas gracias. a Ronald Umaña, a usted sobre todo que nos ha acompañado en esta noche en Agape TV Canal 8. El lunes a las 8 estaremos nuevamente por acá compartiendo con ustedes. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.